Buenos días. Como hacemos siempre, saludamos en primer lugar a la bandera argentina, también saludamos a la bandera rotaria y la bienvenida al senador Pichetto, que nos honra con su presencia. Tomen asiento. Amigos y consocios, preside nuestra reunión el 101º presidente de nuestro club, el ingeniero Ubaldo Aguirre. Lo acompañamos en la mesa cabecera el invitado de honor, orador de la fecha, el señor senador don Miguel Ángel Pichetto, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Lo acompaña el señor Guillermo Michel, asesor de Asuntos Económicos. El señor senador nos hablará en el marco del ciclo de conferencias que hemos denominado Hacer por la Argentina. Luego de su exposición será entrevistado por la coordinadora del ciclo, señora Clara Mariño, quien también se encuentra en esta mesa. Compartimos esta mesa con los socios honorarios, los embajadores de Suiza, Heinrich Schellenberg-Gretzik, y Perú, Peter Camino Cannock, y nuestros consocios Gabriel Astarloa, Francisco Castex, Santiago del Cel, Carlos Grimaldi, Carlos Henel, Luciano Pols, José Ciaba Serrate, Amadeo Vázquez, Miguel Maxwell y su invitado Mariano Vila, CEO de Llorente y Cuenca, Roberto Planas y su invitado Leonardo Chialba, presidente de Delfos Investments. Para todos, un aplauso. Señor senador, como seguramente habrá escuchado antes, este club celebra este año sus primeros 100 años. Con ese motivo, un grupo de arqueólogos se ha zambullido en las bóvedas secretas de nuestra sede y cada tanto desentierra datos increíbles sobre nuestra historia. He pensado compartir uno con usted. En 1946 y 1947 fue presidente de este club otro ingeniero, como el ingeniero que nos preside ahora. Claramente todos sabemos que me refiero al ingeniero Aguirre. Se llamaba Rodolfo Ballester. Había nacido en 1887. Según dijeron los diarios, cuando murió en 1967, fue una de las figuras más prominentes de técnicos al servicio del país. En el sur, en la época en que la soledad y el fracaso de muchos esfuerzos eran historia viva, el ingeniero Ballester llegó a Río Negro en 1915, apenas recibido de ingeniero, y estableció las bases fundamentales para las obras de riego del Río Negro Superior y de los grandes diques de la Patagonia. Cuando llegó allí se encontró con un mundo inhabitable, donde recién casado se estableció con su mujer. Tuvieron que vivir en carpa, pero ella quiso estar al lado de su marido, el hombre que iba a convertir el Valle de Río Negro en una fuente de trabajo y de riqueza. Al leer sobre el ingeniero Ballester, sabiendo, señor senador, que usted es rionegrino, pensé que le agradaría conocer o repasar estos datos de su pago chico. También nos agradan a todos nosotros, seguramente, estas historias de cómo, entre todos, hicimos este país. Es por eso que lo escucharemos a usted con enorme atención. Dicho lo cual, me complace anunciar que el próximo miércoles 12 de junio realizaremos la entrega del premio rioplatense Rotary Club de Buenos Aires. A la profesora Ana Ribeiro del Uruguay. Está permitido concurrir a la reunión con señoras, preferentemente propias. Hoy nos acompañan socios del exterior como Peter van der Hark de Holanda, clasificación profesor, que entiendo tiene un banderín, puede acercarse a la mesa cabecera. Is he missing? Peter? Presidente.
Nos acompaña también José Planas, del Rotary Club de Caballito, clasificación naviera. Y los invitados de los socios, Antonio Landro, invitado por Ernesto Orlando, Esteban Venegas Lynch, invitado por Roberto Planas, Leonardo Maffioli, invitado por Miguel Cartazo Naveira, Santiago López Alfaro, también invitado por Roberto Planas, Santiago Rossi, invitado por Amadeo Vázquez, Steven Weiner, invitado por Walter Ramírez Moyano, Saúl Rothstein, invitado por Juan Pablo Maglier, Ariel Key, invitado por Luis Ferreiro, y Ricardo Redondo, invitado por Marcelo Studer. En una mesa reservada para el comité de la Fundación Rotaria también nos visita la señora Marisa Giraldes, directora general del Banco de Alimentos, con quien nuestro club está planificando un proyecto conjunto de donación y distribución de alimentos para niños a través de diversas escuelas. A todos ustedes, muy bienvenidos por venir al Rotary Club de Buenos Aires. Gracias. Bueno, buenos días. Nuevamente agradecer al Rotary la invitación, a su presidente, al ingeniero, a Clara Mariño, que siempre es una activista de este espacio democrático que significa el Rotary Club de Buenos Aires, en un momento y en un escenario sin duda complejo, con incertidumbres, mejorando en el escenario financiero, indudablemente. Hace 4 semanas atrás, en oportunidad de mi visita a Nueva York, el escenario era mucho más complicado para el gobierno y para el país. Afortunadamente el gobierno ha recuperado la herramienta del Banco Central y la intervención ha permitido controlar el tipo de cambio, y la tranquilidad cambiaria también le da mejoramiento de sus posibilidades en términos del escenario electoral. Voy a tratar de hacer una breve síntesis para luego abrir la posibilidad de preguntas, que me parece que va a ser más rico esto. Reiterar algunos compromisos en términos del sistema democrático argentino. Ratificar la voluntad permanente de haber aportado en este tiempo a la gobernabilidad del país y haber acompañado en la mayoría de las decisiones parlamentarias a un gobierno de minoría parlamentaria, un hecho complejo en la Argentina, en donde, bueno, el presidente pudo instalar su agenda. Algunos temas quedaron pendientes. Algunos temas creo que requieren un volumen mayor, y tal vez el gobierno tuvo una oportunidad muy importante en el 2017, cuando ganó la elección parlamentaria, de consolidar el espacio político y de abrirlo al escenario de una parte importante del peronismo que se expresa con algunos gobernadores y que tiene una visión más democrática y que quería dejar atrás el pasado, el proceso político muy largo de casi 12 años en la historia de un país. Es un tiempo muy importante que ya quedaba más para la valoración histórica que para seguir actuando o interactuando en la vida política argentina. Hubiera sido bueno de que el peronismo se pudiera recrear bajo el eje que siempre hemos ratificado junto al gobernador de Córdoba, de un peronismo republicano, democrático, que juegue al sistema, que sea parte del sistema y que no se crea el centro único del sistema. Bueno, lamentablemente, quizás también procesos económicos que no han sido exitosos, especialmente en el último año, y diría también cierta limitación o falta de voluntad en ir al encuentro de estos sectores, no solamente del peronismo, sino también de otros espacios de la sociedad. Yo creo que habría que haber consolidado también un diálogo con empresarios, sindicatos, para que todos comprendan la realidad de la Argentina, la realidad
de la estructura económica compleja que tiene la Argentina, y que para salir no se sale con un gobierno de partido, sino con un gran acuerdo nacional. Y en donde también es importante en esa convocatoria convocar a los medios de comunicación, a los grandes medios, que son aquellos que transmiten permanentemente en la sociedad una visión de una Argentina que la demanda es incontenible y la capacidad de respuesta por parte del Estado es muy limitada. En donde todos creen que pueden tenerlo todo y el Estado tiene que responder siempre. En donde hay una visión del igualitarismo social que nos condena al fracaso. Bueno, los medios y los grandes medios y el espacio también de la televisión es parte del problema. Y las construcciones culturales de la Argentina, como dirían los españoles, por izquierdas, con pensamientos políticamente correctos y visiones ultrahumanitarias, impiden avanzar en los grandes temas argentinos, que la sociedad comprenda y entienda cuáles son estos problemas y poner sobre la mesa los mecanismos del diálogo, la participación, el consenso de los distintos sectores de la sociedad para resolverlos. Nosotros tenemos una estructura del gasto público argentino que es tremenda, de la cual indudablemente el gobierno anterior es responsable, y asumo la parte que me toca como parlamentario. Si bien el poder en la Argentina indudablemente reside en el Poder Ejecutivo, muchos temas del marco de la seguridad social y previsional pasaron por el Congreso, y lo que hemos generado es un modelo inviable en el mediano plazo, en donde cuando uno analiza el presupuesto argentino, el 72% del gasto primario es seguridad social, 65% del presupuesto neto es seguridad social, y cuando discutimos presupuesto, pago de salarios, administración pública, poder judicial, fuerzas armadas, obra pública, nos queda el otro 35%. Lo cual hace inviable el sistema, hay más de 7 millones de jubilados. El gobierno sigue abriendo la canilla de las moratorias previsionales, alegremente. Y lamentablemente, debo decirlo, en este esquema de la seguridad social, el gobierno ha hecho kirchnerismo blanco. Que es una forma, digamos, de tomármelo con humor, pero ha continuado la política del gasto. Hoy mismo ha aumentado, digamos, el sistema crediticio, Argenta, el ANSES trabajando con tasas por debajo de mercado, en fin. Bueno, estos son datos estructurales que indican la necesidad de un gran acuerdo para poder resolver este tema. ¿Cómo le ponemos un límite? ¿Cómo lo hacemos, digamos, de manera gradual para poder entender este proceso? ¿Cómo analizamos que hay más de 1.500.000 pensiones por discapacidad? Como si Argentina hubiera ido a varias guerras, en fin. Este es uno de los temas. Después, por supuesto, están los intereses de la deuda. Hay temas que indudablemente hay que respetar, que hay que acordar y hay que mantener. Mi visita a Nueva York con los grandes fondos de inversión y los más importantes bancos, he sostenido un mensaje de responsabilidad, porque no hay otro, porque el otro escenario es el escenario de una Argentina totalmente oscura. Y hay que tener mucho cuidado, y me parece también que acá vuelvo a los medios y vuelvo al espacio de la televisión, de la radio, de la prensa gráfica, no solamente el esquema de Google y de Facebook que utiliza el gobierno nacional, sino que el debate en la Argentina hay que llevarlo también al escenario cotidiano de la gente, a más del 50% que se informa por la televisión a la noche, donde uno llega a la casa cansado muchas veces y bueno, mira la televisión mientras va cenando y se va nutriendo de una información deformada, en la mayoría de los casos, donde se cree que todo es posible, de que en la Argentina todo es posible y ningún sector va a resignar nada. Ese proceso es autodestructivo y uno ve y sigue viendo debates que atrasan 50, 60 años en la Argentina, con visiones de la izquierda dura, con todavía heridas que no están cerradas, con mensajes todavía en el plano, digamos, de las Fuerzas Armadas que las siguen mirando como si fueran la dictadura, con las heridas todavía abiertas permanentemente. Es cierto que el dolor de mucha gente que ha perdido
alguien, un hijo, un familiar, en la etapa de la dictadura, seguramente eso es... También hay víctimas del otro lado. Pero bueno, esos lógicamente tienen derecho a recordar. Pero las Fuerzas Armadas Argentinas hoy son fuerzas democráticas, mal pagadas, con salarios miserables. Un general gana, el otro día me dieron el número, 60.000 pesos más 20.000 y pico de antigüedad. Miserable. Un empleado judicial de medio pelo en la justicia argentina está arriba de los 120.000 pesos. Un secretario cobra 180, un juez cobra 220, un juez de cámara 300.000. Bueno, el gobierno tampoco ha hecho mucho en esta reparación, en esta reconstrucción, y creo que la convocatoria a la unidad nacional pasa por un conjunto de actores muy importantes. Primero, las fuerzas políticas democráticas. Yo cuando se habla de grieta, divido el campo en el escenario democrático y en aquellos que tienen una visión autoritaria. Y para analizar algunos temas que son de la actualidad, y después corto para poder posibilitar preguntas, hemos hecho un esfuerzo importante para construir un espacio democrático por el medio. Lamentablemente, la falta de visión política de algunas personas, voy a ser preciso también en este tema, me hago cargo de lo que digo. Roberto Labaña es una figura económica muy respetada, pero no tiene visión política. Y prácticamente han desintegrado el espacio de Alternativa Federal, que debería haber sido distinto en términos de la elección del candidato a presidente y vice. Sergio Massa está viendo qué camino hay que tomar, lo cual también le agrega incertidumbre a este espacio, y no ha habido convicción para tener un esquema por el centro que pudiera gravitar después del 10 de diciembre en el armado de políticas de Estado junto con el que sea elegido. O sea, si este gobierno prosigue en el poder, necesita generar acuerdos. Bueno, hasta ahora hoy no hemos podido concretar un espacio de primarias democráticas, inteligentes, que se contraponían al dedo del espacio del kirchnerismo, que utiliza métodos que ni siquiera el PRI mexicano ya utiliza. El famoso tema del dedazo, que era la manera que el presidente saliente en México elegía al que entraba, en el partido único, que era el PRI, ya no se utiliza más en México, por autoritario. Pero bueno, acá se sigue utilizando y hay un nivel interesante también de sumisión en gran parte de los gobernadores, que están todos preocupados por su destino. Hay que hacer una reflexión también sobre el sistema democrático argentino. Ganan siempre los oficialismos. Es muy difícil derrotar a un gobernador en la provincia con el manejo de la estructura del aparato del Estado, recursos fiscales, publicidad, medios, y un gobierno medianamente, mientras no cometa ninguna tropelía mayor, es muy probable que se reelija. Con lo cual, lo que digo es que la estructura democrática de la Argentina, en grandes trazos, es bastante frágil. Pese a esto, creo que hay un escenario abierto. Creo que el gobierno todavía tiene posibilidades. Cuando digo el gobierno me refiero al presidente Macri. Indudablemente también el gobierno no deja de cometer torpezas. Cuando fui a Nueva York me preguntaban dos cosas que le preocupaban mucho a los fondos de inversión. Una, el famoso Plan B. Una tontería que surge de las propias entrañas del poder. El principal activo que tiene un gobierno es el presidente. Si el presidente se corre, hay una presunción, pudiendo ser reelegido, hay una presunción de fracaso. Desde el fracaso nadie transfiere nada. Por más que la eventual candidata, que pueda ser en este caso la gobernadora, pueda ser un buen activo político para el gobierno, si ha habido corrimiento implica que hay indudablemente un fracaso en lo político, en lo económico, y las posibilidades de ese partido del gobierno serían muy pocas. La otra tontería que me preguntaron, aunque a ustedes les parezca que los fondos tienen un nivel de preocupación
más sofisticado, preguntas más en el terreno financiero, era, bueno, ¿qué pasaba con esta encuesta de unos muchachos jóvenes? A veces la juventud no es un mérito y además se acaba con el tiempo, pero bueno, esta encuestadora Isonomía, que había definido un escenario de balotaje. La verdad, una verdadera irresponsabilidad que se formulen ese tipo de escenarios cuando todavía no hay un desarrollo de la primaria, de una evaluación de la primera vuelta. Me parece realmente de un atrevimiento extraordinario, pero además de efectos colaterales muy negativos para la Argentina. Tremendamente negativos, porque si hay algo que impacta en el mundo y en los inversores es fundamentalmente la posibilidad de que se regrese al pasado. Esto es de gran preocupación. Genera una gran incertidumbre porque la memoria de esos centros y de inversores que no solamente han hecho inversiones en especulación financiera, sino en físico, en energía, en actividades potentes de la Argentina, que son actividades con alto nivel de rentabilidad en el campo, en sectores agropecuarios, tienen la memoria muy, muy fresca de lo que pasó con los holdout y de que la expresidenta no cerró esa etapa de la deuda, que si la hubiera cerrado debería tener otra valoración realmente diferente, porque había avanzado en otros temas importantes, como el Club de París, primer canje, segundo canje, haber resuelto el tema de YPF, que en la primera etapa lo había hecho muy mal, mediante el mecanismo de la expropiación, pero después, bueno, la compensación ordenó el tema. Pero bueno, ese tema de no haber resuelto holdout dejó una memoria muy negativa y de muchas dudas respecto a que ese sector político que sigue teniendo ella la centralidad gobierna en la Argentina. Quiero decir dos cosas más y termino. Ahora sí termino. El escenario del 2001 ni se parece al año 2019. Este discurso peligroso, no vamos a pagar, vamos a postergar las obligaciones por 2 años, primero vamos a ordenar la economía, los muertos no pagan. La verdad que es de una peligrosidad absoluta, porque si bien la Argentina no es Venezuela y tiene construcciones culturales totalmente distintas y un régimen como el venezolano no sería posible en la Argentina, no alentemos los demonios tampoco. Porque, a ver, el no pago o el no resolver de común acuerdo de manera responsable compromisos que tiene Argentina asumidos con el fondo o con los bonistas, fundamentalmente el pago de los compromisos con los bonistas privados que han invertido en bonos argentinos, y principalmente con el fondo, que hoy es un acreedor importante y que de cara a los compromisos 2020-2021, tal vez la Argentina deba, el gobierno de ese momento en la Argentina deba hacer una negociación con el fondo para poder reformular plazos, en fin, eso es posible. El fondo, de hecho, no digo que el fondo sea más bueno, lo que digo es que en la realidad ha hecho 3 reformulaciones ya con el gobierno de Macri del acuerdo originario que firmó con Duhovne en la primera asistencia que el fondo le da a la Argentina, que es fenomenal y que implica 6 veces la cuota del fondo, una cuota menos que Grecia. No hubo ningún país como la Argentina, después de Grecia, que ha recibido tanta ayuda del fondo. Lógicamente que esto implica obligaciones, compromisos y también la voluntad de cumplir, y si no se puede cumplir hay que hacer acuerdos con los organismos internacionales inteligentes en orden a la postergación de plazos para readecuar y reformular esas obligaciones para que la Argentina no caiga en default, porque el default es el aislamiento de la Argentina y es el deterioro mucho más profundo de la economía. En el default todos pierden. No soy economista, les aclaro, pero en estos casi 40 años de vida pública que he tenido he aprendido, casi por osmosis, por aprendizaje por lo negativo, por haber estado en el Parlamento, por haber vivido todas las circunstancias dramáticas que han vivido todos ustedes, muchos empresarios que han vivido la realidad argentina. El aislamiento de la Argentina sería un escenario oscuro,
con pérdida del poder adquisitivo, con pérdida de financiamiento para las empresas, liquidaría el escenario de posibles inversiones, frustraría Vaca Muerta, que es el lugar potencia de la Argentina, que es el lugar de la esperanza de la Argentina junto con el centro agropecuario y la ganadería. Vaca Muerta puede ser el factor central de la recuperación argentina. La esperanza está allí y es la capacidad que tenemos con los recursos. También la minería. Lamentablemente la minería en la Argentina hoy tiene un impacto en orden a las inversiones. Esperemos que no haya desánimo, pero la minería es un tema que hay que alentar fundamentalmente porque significa exportaciones e ingreso de divisas y empleo calificado. Así que bueno, con estas formulaciones, y seguramente que me quedan muchas cosas más, abrimos a las preguntas con mucho gusto y agradeciendo nuevamente a todos los participantes del Rotary el esfuerzo que hacen semanalmente para poder continuar con este espacio de discusión que además gravita también en la opinión pública, porque muchas de las cosas que se dicen acá se transmiten a la opinión pública. Muchas gracias. Bueno, senador, muchísimas gracias. Me gustaría, antes de entrar en la primera pregunta, tengo como 40 preguntas. Obviamente no voy a poder hacer todas. En los tiempos que coordino esto nunca tuve tantas preguntas, senador. Pero voy a hacerle una que representa por lo menos 15 de esas preguntas. Usted se la imagina, ¿no? El desafuero. Se la hice la primera Había un vez viejo que dicho vino acá. que en la televisión tenía que ver con el fútbol. Dale con pernilla. Pero bueno, es viejo. Hay muchos jóvenes que no lo escucharon. Bueno, está hecha la pregunta. Bueno, la he respondido numerosas veces. Y tiene que ver con un tema que hace al Estado de Derecho. Lógicamente que aquí hay reclamos populares y gran insatisfacción frente a hechos que han ocurrido en el escenario de la administración pública, de la corrupción, que demanda respuestas en el marco judicial muy rápidas. Y lamentablemente el sistema judicial argentino lo que menos es rápido. Los procesos judiciales duran 20 y 30 años. Hace poco se ha resuelto una situación que involucraba al anterior presidente de la década del 90, Carlos Menem, después de 25 años. La verdad que es un disparate donde la justicia no repara, no resuelve y también juega con la presunción de inocencia de las personas, porque las coloca en un plano de incertidumbre para siempre. Incluso afecta la vida de esas personas. El concepto de la prisión preventiva para mí ha sido un excesivo rigor judicial de esta última etapa frente a la demanda colectiva de la sociedad y de los medios de comunicación, pero que la verdad tiene dos fundamentos y dos pilares la prisión preventiva. El riesgo de fuga, y este es el eje central del Estado de Derecho y de la evolución del Estado de Derecho en el mundo, no es un patrimonio de la Argentina. Riesgo de fuga o la posibilidad de interferir en el proceso de investigación y evitar la investigación judicial. Esos son los dos supuestos para detener. Otra cosa que hay que decir es que la ley de fueros prácticamente no impide en nada el desarrollo y la marcha judicial. La expresidenta tiene que comparecer desde el primer minuto hasta el último, hasta la sentencia, en cada una de las instancias. No hay nada que le bloquee la posibilidad a que el juez y el tribunal oral en su momento y la casación puedan dictar una sentencia de carácter definitivo. Nada. Antes el bloqueo de la ley de fueros era que ante la primera requisitoria, indagatoria de un senador o de una persona que tuviera fueros, diputado o presidente o ministro, inmediatamente bloqueaba la continuidad de la investigación. Se interponían los fueros y no continuaba el juicio.
¿Qué quiere decir? La ley argentina cambió. No hay fueros que protejan ningún tipo de impunidades. El juicio es como cualquier ciudadano y la señora tiene que ir cada vez que la citen. Y va a tener una condena, en algún momento tendrá una condena. Y yo creo que el día que tenga la condena, si la condenan tendrá que ir presa y no habrá ningún tipo de protección de ninguna naturaleza, porque así funcionó el sistema legal argentino. Una pena anticipada de prisión preventiva implicaría una presunción muy grave y abriría arbitrariedades en un sistema realmente muy lábil. Todos los días a la mañana hay gente que se levanta y va caminando a Comodoro Pi y mete una denuncia. Hay para todos los gustos y colores. El propio presidente tiene muchísimas denuncias, algunas por actos de gobierno, mejor dicho, la gran mayoría por actos de gobierno, por decisiones que se resuelven en el plano administrativo. Hay impugnaciones en una licitación, se resuelven las impugnaciones y una parte no quedó conforme y va y mete una denuncia en Comodoro Pi. Este sistema también nos destruye. Lo que digo es que cuando haya sentencia firme, que significa el agotamiento de los recursos en la vía de la Cámara de Casación, como en el caso de Brasil, donde Lula, como es presidente, está preso porque la Corte resolvió en última instancia ratificar la condena de primera instancia y de segunda instancia de la Cámara. Lula tuvo una condena de 9 años, por el famoso tema del departamento, 12 le aplicó la Cámara en la apelación y la Corte ratificó la condena y fue preso. Bueno, no nos gusta este sistema, tenemos que ver si lo cambiamos. Yo creo que habría que ir a un mecanismo mucho más breve, más corto en términos del proceso penal, de acuerdo de penas, como tiene Estados Unidos, fiscal, defensor, reconocimiento de la culpa, responsabilidad de la empresa, en fin, todo lo que significan, digamos, los resortes que pueden permitir una justicia mucho más inmediata y más rápida. Pero el sistema argentino es este. Está basado sobre garantías y estas garantías son para la expresidenta, para el actual presidente o para cualquier ciudadano. Y en este sentido he mantenido siempre una posición sobre esta cuestión. Yo no quiero que ella vuelva en el escenario de la política, pero en el tema de su libertad, va a poder ser privada de su libertad cuando haya una sentencia condenatoria. La responsabilidad de los tribunales es que no se la trasladen a la política. Senador, esta también representa de alguna manera varias preguntas. ¿Cómo ve la posibilidad de que un candidato de Alternativa Federal acompañe al presidente de la Nación en su fórmula? Hoy lo veo poco. A ver, no existe la magia. Me parece que este camino podría haber sido abonado desde el 2017. Yo creo que había posibilidades ciertas. Yo tengo una visión de mucho respeto sobre la figura del presidente en la política internacional. El presidente ha hecho diplomacia presidencial inteligente, eficaz por otra parte. Fíjense que la relación bilateral con Estados Unidos y la relación con Trump le ha permitido a la Argentina una ayuda extraordinaria que, de no haber sido así, hubiera tenido impactos en la economía argentina de manera demoledora y hubiéramos estado casi al borde del default. La diplomacia presidencial es correcta, la vuelta al mundo, a las relaciones con Europa, con Estados Unidos, a dejar esa zona de penumbra. Hay algunas cuestiones que tienen que dirimirse en qué lugar se para la Argentina en esta relación China, Estados Unidos, que están en un marco casi de guerra fría o guerra comercial. Pero bueno, también el presidente ha sido pragmático y cuida los intereses argentinos en la relación con China, que es un país que compra. En el intercambio comercial perdemos como en la guerra, hay casi 6.000 millones de dólares que perdemos todos los años con China, porque China nos mete electrónico, nos mete textiles, nos mete de todo. Nosotros vendemos granos de soja. Pero lo que digo es, política internacional del presidente correcta, política de seguridad también correcta, lucha contra el narcotráfico también correcta, mala praxis en la economía. No haber previsto el diagnóstico oportuno cuando asumió, no haber ordenado abordar los grandes temas argentinos, no haber intentado ampliar la base de sustentación, le dio fragilidad. Este año que pasó tuvimos dos procesos
de devaluación muy fuertes que impactaron tanto en el sector empresario como también en el sector laboral, en el poder adquisitivo. Política judicial, voy a serles sincero y además les voy a decir algo que es totalmente incorrecto. El hiperjudicialismo de algunas causas ha provocado efectos colaterales. Quiero que se entienda bien lo que digo. Nadie malinterprete que estoy justificando la impunidad. Pero a mí me invitaron en el 2016, en el 2017, en el 2018 al coloquio de IDEA. Y en el 2016 dije, cuidado con el lavajato en la Argentina. Cuidado con el esquema de Mano Pulite, porque eso puede tener efectos muy negativos en el proceso económico, con pérdida del Producto Bruto, que fue lo que pasó en Brasil. ¿Qué quise decir con esto? Hay experiencias. Cuando uno analiza el proceso del lavajato, 5 puntos del producto abajo Brasil. Cuando uno analiza el Mano Pulite italiana en la década de los 90, además de la liquidación del sistema de partidos en la aparición de Berlusconi y una corrupción más sofisticada de tipo financiero ligado al fútbol, lo que determinó para Italia era que era la quinta potencia del mundo y pasó a ser la número 43. Y la crisis económica en Italia no se resolvió y hoy Italia está en manos del neofascismo, digamos, de la Liga del Norte de Matteo Salvini junto con 5 estrellas. ¿Qué quiero decir? No hay que investigar de ninguna manera. Creo que incluso no hacía falta una causa, una mega causa para investigar los hechos. Había un desarrollo ya de causas importantes que estaban en marcha. La verdad, el impacto de la causa Cuadernos le pegó de lleno a más de 200 empresas argentinas. Muchas de estructura familiar, que estaban haciendo obra pública en la Argentina. Le pegó de lleno al financiamiento, le pegó de lleno a PPP, que fue la herramienta que diseñó el gobierno para suplir el financiamiento estatal. Liquidó el financiamiento de los bancos internacionales y de los bancos americanos. ¿Qué quiero decir? ¿No hay que investigar? Sí, hay que investigar, está todo bien. Pero digo, analicemos los efectos y consecuencias de una estructura empresaria nacional, hecha con mucho esfuerzo de familias que empezaron hace muchos años, que se quedaron sin su empresa casi, o están al borde de la quiebra. Creo que incluso hay que tener una respuesta desde la política, que puede ser por el reconocimiento de la responsabilidad empresaria, por la aplicación de penas de multa. Fíjense que la causa, que tenía una magnitud extraordinaria, con la figura central, con el barco apuntando, digamos, más importante, que era la figura de la asociación ilícita, la Cámara Federal ha liquidado la asociación ilícita. Ha quedado solamente la figura de cohecho. Estos son hechos que se están desarrollando. Lo que digo, hay efectos y consecuencias negativas que le impactaron al crecimiento de la Argentina. Y hay también una sensación de sectores del empresariado con relación al gobierno, como que el gobierno se desinteresó por el destino de muchas empresas argentinas. Por supuesto que esto nadie lo dice. Nadie habla de estos temas en la Argentina porque no son muy correctos, porque se pueden confundir. No estoy justificando de ninguna manera la impunidad ni que la causa se paralice. No estoy en ninguno de los bandos que juegan hoy en Dolores y en Comodoro Pi. No me interesa ese juego, no me interesa para nada, no estoy en ese juego. Incluso estoy en el Consejo de la Magistratura y me trato de manejar con el mayor equilibrio. Lo que estoy analizando son efectos negativos en el proceso económico argentino, que podrían los hechos haberse investigado de la misma manera, con más precisión, con más tranquilidad, y determinar también planos de responsabilidad. Yo no estoy diciendo que no se haga. Lo que digo es, a ver, muchos empresarios argentinos fueron a arrodillarse y terminaron en el cemento de Marcos Paso en Ezeiza. Bueno, una gran multinacional argentina, la más importante del país, que acaba de invertir en Fortín de Piedra 3.000 millones de dólares casi. Tuvo que ir a declarar cuando había sido presuntamente víctima de un hecho que había ocurrido en un país para tratar de sacar la empresa y salvar la empresa. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces también
lo que se produce en la Argentina tiene efectos negativos. Todo lo que es el escenario de la comunicación. En los últimos 3 años, la noticia más importante en la Argentina era la noticia judicial. A la noche en la televisión, en los programas de paneles, lo que se analizaba era qué procesamiento había, a quién habían ido a detener. Está bien, yo estoy de acuerdo que hay que sanear, que el Estado tiene que tener reglas éticas, que tiene que evitar la cartelización, que tiene que tener nuevas normas, votamos la ley de responsabilidad penal, arrepentido, le dimos todos los instrumentos para que investiguen. Extinción de dominio también lo votamos. Quiero decirlo acá porque alguno puede estar mal informado. El Senado votó una ley de extinción de dominio responsable. Porque este decreto del Poder Ejecutivo es muy peligroso para todos. Porque ante la primera sospecha alguien puede promover una acción de extinción de dominio en el proceso civil, en un juez civil, sin condena penal. Pueden ir por los bienes y tener que defenderse y probar que son propios en un proceso civil, sin condena penal. Cuando Macri va a Colombia y se entrevista con el presidente Santos, le dice, tenga cuidado con este tema. Lógicamente, Colombia venía de una experiencia interesante en esta materia con extinción de dominio en los narcos. Son leyes para narcos. Después se trasladan a la administración pública, está todo bien. Hay demandas de la sociedad que hay que responder, pero generan incertidumbres. Y después también la figura del arrepentido, cómo funciona en la Argentina, en fin. Cualquiera se arrepiente, después se convierte en artista de televisión. Y resulta que habla con una voz moral extraordinaria. Bueno, este es el escenario que tenemos. El proceso cultural que demanda la Argentina es muy importante y los medios de comunicación y los más importantes son los que tienen mayor responsabilidad porque están atados a la construcción de la opinión pública. El gobierno se equivoca cuando no pone plata en los medios. Los condena a la quiebra. Los radicaliza, además. Yo no digo que la plata compra voluntades ni vulnera la independencia. Lo que digo que hace al sostenimiento de los medios de comunicación, que requieren del apoyo del Estado y del sector privado. Ahora, cuando los asfixian, provocan un escenario de comunicación radicalizada. Y después, bueno, hay que sentarse en el marco de responsabilidades, de construcción de una información que sea precisa, de comprensión de la realidad que vive Argentina. Porque si algunos creen que vivimos en un mundo feliz, ese libro de Huxley, El mundo feliz, y de que Argentina es un país sueco, escandinavo, que puede tener educación universitaria gratuita para todo el mundo, para Latinoamérica, que los inmigrantes pueden venir al conurbano y total pagamos todo, que los delincuentes pueden venir. Miren, el otro día leí una noticia en un gran diario, no voy a dar el nombre, pero que define un poco este tema que a mí me parece tan vital, que es el proceso cultural que la Argentina tiene que tener, el debate cultural. Yo tengo esa vieja cultura de leer el diario de papel. A la mañana leo un gran diario y a las 11 de la mañana leo el otro diario. En un rato trato de ver, pero generalmente leo la política y leo policiales. Me viene de la época de cuando era niño que leía el diario El Mundo, que tenía grandes periodistas de policiales que habían venido del diario Crítica, de Natalio Botana. Entonces me encuentro con una página entera, en un diario, en el más importante, reportaje a una peruana que estaba viviendo en Lima porque había sido expulsada por las autoridades de migración de la Argentina, porque esta señora se dedicaba al trabajo de ser narcotraficante y de envenenar a los pibes. Vendía cocaína en la ciudad de Buenos Aires. Como hay un montón de bandas peruanas que asolan las villas y que son los que manejan efectivamente la cocaína. También hay argentinos que colaboran, pero la estructuración del delito de cocaína viene de ahí. Sé que está el embajador de Perú, no es ningún detrimento hacia el Perú, que tiene nacionales honestos y trabajadores. Quiero decirlo porque si no se confunde. Lo que estoy analizando es la noticia.
El periodista se condolía de la señora porque la señora había dejado a 2 pibes acá estudiando en la escuela secundaria con un tío y no los podía ver. Había todo casi un acto de bondad humanitaria del periodista con esta mujer que había sido narcotraficante. Y se lamentaba de que no pudiera ingresar a la Argentina. Esta era la noticia. La verdad, la redacción del diario debería haber liquidado esa noticia. No podía haber salido ese reportaje. A ver, estábamos frente a un delito aberrante, narcotráfico. Entonces, nos condolíamos cuando en realidad la Argentina había hecho lo correcto. Había expulsado a un narcotraficante del país después de haber cumplido la condena. Entonces, bueno, si estas son las construcciones periodísticas que se dan en la Argentina, tenemos un problema. Por eso en la sección, pero estaba a toda página el reportaje. Le habían hecho un reportaje a la señora por teléfono, a toda página. Bueno, no quiero aburrirlos más con esto. Senador, en su charla usted deslizó de alguna manera la responsabilidad de Roberto Labaña en el quiebre o en la crisis que está pasando en este momento Alternativa Federal. ¿Podría ampliar esta definición suya? Mire, no es personal, tengo un gran respeto por Roberto Labaña como un hombre importante en lo económico, pero la verdad que en el escenario de la construcción política de Alternativa Federal, la manera de contener a los más jóvenes, en el caso de Urtubey y Sergio Massa, era mediante el mecanismo de elecciones primarias. Él dijo en algún momento, yo no voy a ir a una internita de un partido, se equivoca. El método legal de selección de candidatos en Argentina es la primaria abierta con participación de la ciudadanía, no era una internita de un partido. El socialismo de Santa Fe quería participar, Margarita Stolbizer quería participar. En la mañana de ayer, y les voy a contar una infidencia porque me parece que llega la hora de poner las cosas arriba de la mesa también, porque, a ver, yo hice un gran esfuerzo para tratar de que el espacio se mantuviera cohesionado y que se resolvieran las candidaturas por vía de la primaria, que además era un método distinto al dedo. Era un ejemplo democrático de cómo se elegían el presidente y el vice en un espacio nuevo de la política argentina con la participación del socialismo, de Margarita Stolbizer, que es una figura emblemática desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. Y lamentablemente hay incomprensión. Porque en la política 2 más 2 no son 4, y porque la política es un arte complejo, y porque requiere de cierto pensamiento lateral y flexibilidad. No puede haber rigidez. Entonces, las cosas me gustaría que fueran de esta manera, pero del otro lado también hay voluntades que se contraponen y también hay aspiraciones legítimas o ambiciones legítimas de otras personas que querían también ser candidatos, como el caso de Massa, que había sido candidato a presidente en el 2015 y que había hecho una elección decorosa, o como en el caso de Urtubey, que venía de gobernar 3 veces la provincia de Salta. ¿Qué había que lograr? El método. El método era lo que había que lograr, con inteligencia. El programa político-económico medianamente estaba armado, estructurado. Indudablemente teníamos una visión que se contrapone en ciertos lineamientos a lo económico, aunque yo pienso que la Argentina tiene que tener una visión de capitalismo moderno inteligente. Que cualquier estupidez que se contraponga a esa visión de capitalismo está a contramano del mundo y que nos conduce a la noche más oscura. ¿Qué quiero decir? ¿De que el hombre ha sido el responsable? No, creo que ha quedado en un lugar muy rígido. ¿Y cuál es hoy la consecuencia? 2 espacios, probablemente Alternativa Federal termine presentándose, Juan Manuel Urtubey, yo voy a tener que acompañar, vamos a ver cómo hacemos, vamos a tener representación política, nosotros no queremos ir al encuentro del kirchnerismo. Cuando uno abandona un lugar abandona. Cuando uno toma una decisión, es para adelante, no para atrás. No. Me parece que además ese escenario es negativo para el país, lo dije, y además me parece que tiene algunas visiones autoritarias que son complicadas. Y además abre otra problemática que en el peronismo siempre terminó mal. Cuando el poder real está en un lugar y el poder formal está en otro, hay problemas. Ya lo vimos en los 70, donde se resolvían los tiros. Nos pasó también en determinadas etapas de esta estructura de este gobierno, cuando Kirchner estaba en Olivos y ella estaba en La Rosada, digamos.
O en el mensaje que ella envía cuando Scioli va de candidato y lo pone a Carlos Zanini, un oscuro dirigente del maoísmo metido en el peronismo, como una cuña en donde todos entendieron cuál era el mensaje, que el poder iba a estar en otro lado y no en el poder ejecutivo. Con lo cual, este escenario indudablemente es muy endeble, es muy complicado. Y después, bueno, están los desafíos que tiene que afrontar la Argentina. Si va a haber acompañamiento en el Congreso, porque es cierto que esta movida fue una movida táctica yendo al centro moderado que expresa Alberto Fernández, que tiene un nivel de diálogo, cierta moderación o ponderación, o alguna actitud inteligente de entender de que la postura radicalizada de la izquierda dura argentina con la Cámpora, con el PC, con el Frente Solidario, con el Partido Obrero y con todos los muchachos de la izquierda, atrasa más o menos, vuelvo a decir, 70 años. Senador, sí. En esa fórmula, Fernández, ¿dónde está el poder? La centralidad. A ver, el poder siempre está donde están los votos. En democracia está siempre donde están los votos. El poder me parece que está allí. La centralidad de la acción política la tiene la expresidenta, sin duda. La gravitación en la toma de decisiones en el marco electoral es de ella. Ella no solamente ha decidido quién es el candidato a presidente, sino también que ha definido claramente la fórmula de la provincia de Buenos Aires. Con una construcción de carácter personal, típica de regímenes hegemónicos personales. Repito, el PRI ya abandonó esa mecánica. Después de la muerte de Colosio, el PRI tuvo un gran debate sobre lo que significaba el dedo. El último presidente personalista que utilizó el dedo fue Salinas de Gortari. Así terminó el sistema del PRI también. Bueno, la centralidad está ahí, el poder está ahí, sin duda. Que no se lo puede subestimar a un hombre como Alberto Fernández, que es un hombre que viene con una experiencia de gestión. Yo no subestimo a nadie en política, pero cuando uno estructura el poder legislativo y quizás los perfiles que se elijan ahí son muy radicalizados, puede haber una fuerte dependencia. Es cierto que el poder presidencial es fuerte, pero esos escenarios en la Argentina, reitero, no terminaron bien. Cámpora Perón, si bien la envergadura de Perón era de una magnitud no comparable con ningún dirigente hoy en el escenario nacional, pero bueno, es conveniente que el poder del presidente esté identificado también con los votos, de dónde emana ese poder, ¿no? Senador, ¿cuál es su opinión de esta discusión que hay ahora sobre las colectoras? Mire, el sistema de colectoras rigió hasta hace poco, hubo un decreto del Poder Ejecutivo que las anuló. La verdad que la democracia argentina y en las provincias es bastante endeble. El que tiene poder acumula poder y lo perpetúa. Siempre gana el oficialismo, es muy difícil modificar esa realidad. El control de las provincias, de los estados provinciales, ¿o ustedes creen que ahí hay Kennedys? A ver, es gente experimentada que gobierna con autoridad y que indudablemente pone toda la estructura de poder al servicio de su reelección. Es lo único que les preocupa. Yo dije hoy en un diario de carácter comercial, económico, que los gobernadores están hoy preocupados por un solo tema, que es su reelección. Una vez que se resuelva la etapa de la reelección de ellos, en las provincias, bueno, verán qué hacen. Si Alternativa Federal tiene expectativas y es competitivo, algunos van a acompañar. Creo que hay gente comprometida como Schiaretti, como Urtubey, algún otro gobernador que también puede acompañarnos. El resto va a jugar la más cómoda. Seguramente va a terminar apoyando la fórmula Fernández. Senador, usted... Pero esto es política pura, digamos, nada que sorprenda. ¿Ahí lo incluye a Massa? ¿Qué No, sospecha de Massa? No sospecho nada. No sospecha. Tengo una relación humana personal correcta con él, de aprecio. Y bueno, está viviendo un momento de definiciones. Hoy también dije en el reportaje de ese diario que su perfil en la vida pública argentina nació a partir de la diferenciación con la expresidenta. Su construcción política tuvo resultados realmente importantes. Para un hombre que en ese momento tenía 40, 42 años, el resultado que logró fue muy importante.
su capacidad de resistencia, cierta resiliencia a la frustración, son datos que pueden perfilarlo como un político de envergadura de cara al futuro argentino. Ahora bien, si algo modifica ese rumbo, si algo cambia en él y va para otro lado, me parece que perdería el futuro. Esto lo dije y lo digo con cariño. Me parece que a veces lo que creo es que un dirigente político tiene que persistir con las ideas y consolidarlas en el tiempo. Y creo que él va a tener su oportunidad en algún momento en la Argentina, en la medida que mantenga sus posiciones y sus convicciones. Esto lo pienso, se lo dije a él personalmente, por eso también lo puedo decir, y espero que participe también en el espacio federal, que todavía hay un espacio de tiempo para poder resolverlo. ¿Qué es lo que impide, senador, llegar a los consensos, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado, desde que yo soy periodista, se habla de los pactos de la Moncloa y los ejemplos, y bueno, estamos en el 2019 y no logramos. ¿Qué es lo que impide en la Argentina que su clase dirigente no llegue a un conjunto de acuerdos básicos? Bueno, en la experiencia democrática argentina hubo algunos acuerdos. La propia reforma de la Constitución fue un acuerdo de los dos grandes partidos con Alfonsín y con Menem. ¿Pero fue exitosa esa? Bueno, eso ya queda para una experiencia de análisis de tipo constitucional. Para mí hay instituciones que no tuvieron un resultado positivo y que en algún momento habrá que revisar. Pero digo, ha habido políticas de acuerdo. Incluso la anticipación del proceso del poder. A Alfonsín le faltaban 6 meses para terminar su mandato. La crisis económica con la hiper lo obligó a entregar el gobierno. Hubo acuerdos parlamentarios. Jarolaki apoyó todas las leyes de la reforma del Estado, de la reforma económica. Digamos, yo no creo que la justicia argentina sea tan mala como algunos dicen. Lo que pasa es que en los últimos años se ha radicalizado por izquierda. Y hay sectores que les gusta transitar en la periferia del sistema, les gusta jugar al juego cuanto peor mejor. Eso es muy malo para el sistema. Y el gobierno jugó ese juego también. A ver, ese juego ha sido funcional al gobierno porque en muchas etapas el gobierno jugó con la funcionalidad de la lógica de Durán Barba, de mirar las encuestas y a ver a quién le convenía sostener y mantener en el escenario político para ganarle la elección. Por eso también se explica la supervivencia de una dirigente como Cristina Fernández de Kirchner en términos de la lógica esta binaria del gobierno, en donde ambos se retroalimentan y son funcionales, y en donde nunca dejó crecer a un espacio del medio moderado democrático que lo necesita inevitablemente para gobernar. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si los dos polos se radicalizan de manera extrema y el escenario del Congreso está dividido? ¿Cómo se gobierna en la Argentina? ¿Cómo se gobierna en la Argentina con una representación importante de los sectores de la izquierda más dura, del kirchnerismo más duro, en el Congreso, sin que exista un espacio componedor? ¿Cómo se resuelven los grandes problemas estructurales del país sin grandes acuerdos? Bueno, esto lo que puede devenir es en una nueva crisis. A veces jugar a lo electoral con la encuestita, los focus group, el psicólogo social, a ver cómo la hace. Bueno, hay que gobernar a veces contracorriente incluso, tomar decisiones más allá de la opinión pública. Algunas pueden ser negativas en el primer momento, pero luego en el desarrollo de la política se terminan mostrando las bondades. El gobierno ha jugado siempre con este esquema de que el asesoramiento de los consultores es mucho, y de las redes y de los focus group es más importante que la gestión del gobierno. Desprecia la televisión. Nadie va a la televisión del gobierno para explicar nada. A ver, el ministro de Economía, la Argentina siempre tuvo ministro de Economía, buenos, malos, regulares, pero tenían una voluntad que era la de tratar de ir a transmitirle a la sociedad para dónde iban. Iban a la televisión. En la década del 50 Alzogaray, qué sé yo, distintos ministros. El propio Cavallo tenía una potencia cuando comunicaba, más allá de sus virtudes y sus fracasos. Falta un hombre que diga para dónde van. Falta que digan, bueno, el esfuerzo es este, hay que hacerlo. Después el horizonte se visualiza acá. Hoy hay un escenario de incertidumbre, producto de la carencia de la comunicación. La televisión tiene un espacio de desprecio, nadie va.
A ver, nadie va. ¿Quién va a la televisión a explicar del gobierno algo? Todo por red, todo por WhatsApp, todo por Google, por Facebook. Y la verdad que el 50% de la sociedad argentina se informa por los medios tradicionales. En esto me parece que hay una falta de comprensión de los sistemas de comunicación todavía. Son muy inteligentes, son muy modernos, pero la verdad no entienden nada. No entienden que hay un 50% que todavía lee los diarios, que todavía ve la televisión a la noche, que escucha la radio a la mañana y que no se informa con las redes. La gente joven en la estructura etaria hasta los 40 años es muy probable que se informe por Twitter, donde la noticia no es muy fidedigna, no es muy veraz, y que el medio de información sea Twitter. Pero el conjunto mayoritario de la sociedad, desde los 40 en adelante, mantiene las formas tradicionales de la comunicación. Entonces, el gobierno debería actuar en los dos planos. En los dos planos. Pero fundamentalmente la voz, el discurso, y siempre repito una parte del libro de Kennedy que se llama Perfiles de Coraje, el discurso siempre genera expectativas, abre esperanzas, construye un camino, define una dirección hacia dónde van. Si no hay discurso, no hay mensaje, es la nada, es el vacío y nadie se queda en el vacío. Entonces el pasado puede ser incluso hasta mejor que el presente. En ese escenario donde nadie informa nada y no explica que el nivel de consumo era inflado, que había 50% de inflación y no lo explican, y que se daba la máquina con emisión monetaria, no explica a nadie, y teníamos una economía los últimos 4 años cerrada, casi propia de la Unión Soviética, antes de la caída del muro, y nadie explica nada. Nadie explica nada, y lo ponen a Kicillof como un gran economista. Y hay periodistas que le dicen, la valoran porque es honorable, que no ha cometido delitos. A ver, y no dicen nada de lo que provocó en los últimos 4 años de gestión económica en la Argentina, en donde liquidó el acuerdo con los bancos y los holdout, y la Argentina hubiera sido otra, hubiera tenido otro escenario y hubiera tenido un menor costo. Tuvo cepo durante casi 4 años, quebró la industria de la construcción, inmovilizó la actividad de la fabricación de automóviles con un impuesto a los automóviles y a las lanchas, paralizó toda la industria del tigre en la fabricación de barcos y lanchas. Todo eso tiene un estilo, un sello. Bueno, nadie explica nada acá. Está todo bien, está todo bárbaro. El debate en la Argentina es todo vacío y se limita a los 180 caracteres. El otro día lo escuché a Felipe González en el Malva y dijo, bueno, este es un debate muy carente de concepto. 180 caracteres para tratar de explicar una política, un rumbo para un país, la verdad, muy pobre, muy pobre. Senador Pichetto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Clara.